Implicaciones que tiene el impuesto a las grandes transacciones financieras y además los aranceles de estos productos importados. Como bien usted lo indica, no se está en contra de los productos importados, pero también se buscan mayores incentivos para la producción nacional. ¿Cómo hacer para recuperar entonces? Nos hablaba de unas leyes que agarraba algunos productos, que llevaba a otros, y nos iba a ampliar este punto antes de Sí, irnos a la pausa. para tomar el hilo nuevamente, acaba de salir el decreto de exoneración, lo cual favorece o va en el camino correcto de lo que es una materia arancelaria. Es decir, se han eliminado de este decreto aproximadamente unos 1.200 y tantos productos que estaban exonerados tanto del pago del IVA como del pago de los aranceles. Esto iba en detrimento de los productos nacionales que se pueden producir en el país. Va en la vía correcta. Hay cierta preocupación de algunos sectores que me han manifestado que parte de estos productos pasan a una segunda gaceta o a este decreto que está aquí, por cuanto el Estado se reserva en caso tal de que haya insuficiencia de producción mediante un certificado de no producción o insuficiencia de producción, regresar estos productos nuevamente a lo que es la parte de la exoneración. Pero yo les digo a ellos, y lo digo acá, y con mucha confianza, de que esto no va a ocurrir por cuanto nosotros desde Conindustria, también desde el Ministerio de Producción, y en ello exhorto no solo al ministro en esas reuniones que hemos tenido y a todo su gabinete, de que nosotros vamos a estar monitoreando esta situación y que muy difícilmente lleguemos a este problema de lo que es no producción o escasez de producción. Claro. Por cuanto de esto ocurrir, incentivaríamos al revés, no en la vía de incentivar a los productos importados, sino lo contrario, es ver qué está ocurriendo con la producción nacional, si le falta financiamiento, si tiene algún problema, si tiene algún cuello de botella, y al contrario, en vez de financiar, de subsidiar a los productos importados, lo que haríamos sería con la materia prima, efecto de que se fortalezca la producción nacional. Nos habla de un bosquejo de lo que serían algunas dificultades que se están enfrentando. Sí. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos? Y además, si en el sector industrial han tenido algunas mejoras, porque también si existen, vamos a ver cuáles son y cuáles son los planteamientos que ustedes hacen. ¿Qué sectores han mejorado? En principio, todo el 2021 creció en cuanto a unidades y de producción y de venta con respecto al año 2020. ¿Qué sucede? También la capacidad instalada fue subiendo trimestre a trimestre y se ubicó para el cierre del ejercicio en un 27%. Son indicativos positivos para la economía. ¿Qué sucede? Que hemos crecido lentamente. ¿Qué quiero decir con esto? Una pregunta que siempre nos hacen. ¿Venezuela se arregló? Venezuela no se ha arreglado, Venezuela la tenemos que arreglar, la vamos a arreglar todo. Yo pongo un ejemplo, y es cuando si nosotros en unos 7 años perdemos, y pesábamos 100 kilos y perdemos 80 y nos ubicamos en 20 kilos, el hecho de crecer aproximadamente 10%, que tú digas que si ya estás recuperado. No, lo que hice fue recuperar apenas 2 kilos de lo que había perdido, pero yo sé el camino que me queda para recuperar. En el caso nuestro tenemos que tener muchísimas medidas y todas acertadas, de manera tal de recuperar no solo un 10% interanual, que esto nos llevaría 20 años aproximadamente llegar a lo que éramos, sino tratar de que esto sea en años pico, tener crecimientos mayores a esto. ¿Es posible? Sí es posible, las condiciones están dadas, pero tenemos que encaminarnos y no todo con un sector, todos los sectores tienen que estar involucrados en esto y deben ir medidas orientadas a esto. ¿Cuáles son las medidas? Recuperación del poder adquisitivo de la gente. Si no recuperamos el poder adquisitivo de la gente y el consumo, no vamos a ir a ningún lado. Pero para recuperar el poder adquisitivo de la gente hace falta dos cosas: producción y productividad. Esto es exactamente igual a recuperación del poder adquisitivo y generación de empleo. Y esa es la otra tarea que tenemos, no solo a nivel nacional, a todos estos profesionales que salen de los tecnológicos y también de las universidades, insertarlos en el mercado laboral, sino que tenemos que trabajar, Daniela, para toda esta gente que está y que quiere regresar al país, de toda esta inmigración que tuvimos, que cuando regresen al país tengan una fuente de empleo digno y que les produzca bienestar y sobre todo con el poder adquisitivo que se logre, que se sientan identificados con lo que hacen. ¿Cuáles son estos sectores que han tenido una mejora más significativa o que sean más notables? Quizás en el caso nuestro, en el sector industrial, quizás no va a tener el pico de lo que tiene la economía, porque adicionalmente de estar afectado por la voracidad fiscal, por este decreto que teníamos y que esperemos que él vaya a ir cambiando paulatinamente de donde se protegía a las importaciones,
que ya va encaminado a ir disminuyendo esto. Adicionalmente tenemos un problema de sobrevaluación de la moneda, lo cual va en detrimento de la producción nacional. ¿Qué quiere decir sobrevaluación de la moneda? Que la inflación va más alta que la devaluación y por ende los productos nacionales suben más de precio. No obstante, y refiriéndome a tu pregunta, hay sectores que siempre han estado algo mejor y que no cesaron en la pandemia. Son alimentos y bebidas y químicos y farmacéuticos. Por lo general son los que siempre tienen una capacidad instalada mucho mayor, son los que nunca se han detenido y son productos de consumo de primera necesidad. El resto de los sectores, aunque también ha tenido un repunte, siempre están por debajo de estos dos sectores. Vamos a irnos de inmediato a la participación de la audiencia. Le pedimos a nuestro invitado, como siempre, que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Seir. Sí, Daniela, buenos días al invitado y a la audiencia que se va incorporando al programa. Preguntas y respuestas cortas en esta parte, por favor. El abogado Darío Lozada dice, buenos días, una pregunta al invitado. Si el impuesto a las grandes transacciones incrementa la utilización del bolívar en las transacciones logrando que baje la inflación, no se entiende entonces por qué tiene que afectar el consumo alimentario. ¿Podría explicar la contradicción? Bueno, no es una contradicción. En teoría él se hace para que te pases al bolívar, pero te voy a dar un ejemplo. Si te pasas al bolívar, evidentemente tiene que haber los conos monetarios necesarios para hacerlo y todo ello. Pero si por casualidad hay alguna devaluación en el mes, no va a ser un incentivo para que te cambie. Yo lo veo más como un pago, como un tributo. Y si nos pasamos a los bolívares, ya el simple hecho de pasarte a los bolívares con una pequeña devaluación, ya vas a ver que no tiene significado. Es por ende que la utilización del bolívar se va a hacer con la confianza, con el fortalecimiento de la moneda. Eso va a llevar un tiempo. Alfredo Santos dice, ¿cómo le va a afectar ese impuesto a los comerciantes si ellos hacen aumentos exagerados a los productos como subir hiperinflación en dólares, aumentos que superan hasta el 50%? El impuesto a las grandes transacciones, eso lo pagas el consumidor. El comercio lo que hace es tomar ese 3% y inmediatamente lo lleva al Estado, lo entera. No es un impuesto de él. Y lo que se refiere a los incrementos de los precios en dólares es una consecuencia de lo que estamos viviendo. Cuando tú anclas una tasa cambiaria con inflación, eso produce automáticamente que los precios en dólares aumenten porque necesitan más dólares para cubrir los mismos bolívares. Es una distorsión, pero no obedece para nada a una manipulación por parte de los comerciantes. Denis Pernilla dice, en Venezuela cuesta mucho llamar las cosas por su justo nombre. Este impuesto con nombre rimbombante de grandes movimientos económicos, siendo simplemente un sistema más de limpieza de los bolsillos. Esto es revolución. Lo que te puedo decir es que quizás lo que está malo es ese nombre, ese impuesto a las grandes transacciones financieras. Es un impuesto al consumo, ni siquiera es un impuesto al débito bancario. Ramón Ramos, el líder, pregunta cómo está el suministro de materia prima importada en algunas industrias. Afortunadamente, los inventarios nuestros han subido. Nosotros no tenemos problema alguno a nivel de inmediatez, es decir, no va a ser una causal de que nosotros no produzcamos por falta de materia prima. Evidentemente, siempre hay su retraso, pero siempre hemos mantenido los niveles de inventarios necesarios para cubrir con el mercado local. Y un último comentario, le preguntan cuál es el subsector de la industria que más se está recuperando y cuál es el que está siendo afectado por la crisis y la pandemia. Sí, afortunadamente ya la pandemia pasó. Quizás tenemos otros problemas hoy que son eléctricos, de electricidad y también a nivel de combustible en muchos estados, ¿no? Como dije anteriormente, los sectores que siempre repuntan están en alimentos y bebidas, el sector farmacéutico y químico. Los demás sectores también han subido. Uno de los más afectados entre todos ellos quizás es el de ensamblaje de vehículos que no se está haciendo acá y los autopartes. Queremos agradecer a la audiencia y la participación. Muchas preguntas nos llegaron, pero el tiempo no nos alcanza en televisión. Ustedes el día de hoy van a dar una rueda de prensa. ¿Qué hora va a ser? A las 11 de la mañana, y los estamos esperando con su equipo informativo. Ahí estaremos viendo qué ocurrió en el primer trimestre en la industria, si se mantuvo el crecimiento o no, cómo está la generación de empleo, el poder adquisitivo y cómo va la recuperación de la capacidad instalada de la industria. Todo esto lo veremos ahora y las perspectivas que también vamos a tener para los próximos 12 meses. ¿Redes sociales? @conindustria. @conindustria, no me lo sé de memoria, pero ustedes son buenos, ustedes lo siguen. Gracias por acompañarnos. Luigi Picela nos estuvo acompañando. Gracias por Gracias a ustedes y feliz día para todos. Presidente de Conindustria, 11 de la mañana, rueda de prensa. Los avances lo veremos también en la emisión de Meridiana de Globovisión y con Mariana Martínez el día de hoy en Noticias Globovisión Economía, así que muy activos con nuestras emisiones.